Muy buenas tardes. Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a la tercera sesión de la primera jornada de perfeccionamiento para docentes de Derecho Internacional. En esta feliz ocasión nos acompaña el doctor Jean-Michel Arrighi, que abordará el tema Aportes de la OEA al desarrollo del derecho internacional. Lo voy a presentar. El doctor Jean-Michel Arrighi es secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional en prestigiosas universidades de América y Europa. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional y autor de numerosas producciones académicas, como por ejemplo de las reformas a la Carta de la OEA en el Anuario Francés de Derecho Internacional, asimismo como libros sobre la OEA en Brasil y otro en México. Ha desarrollado diversos artículos de investigación sobre el sistema interamericano en la Enciclopedia de Derecho Internacional Público, editado por el Instituto Max Planck y la Universidad de Oxford. Muchas gracias, doctor Jean-Michel Arrighi, por acompañarnos esta tarde. Bienvenido y lo dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias a la sociedad peruana, a su presidente, Óscar Maurto de Romaña, a usted, la secretaria ejecutiva, y a todos los que hoy están participando un sábado de tarde. Hay que hacer mucho esfuerzo para un sábado de tarde estar escuchando unas conferencias de derecho internacional, así que trataremos de ser lo más amenos posible este sábado de tarde. Eh, yo quiero, ya que se trata de profesores de Derecho Internacional, yo quiero empezar con un tema que no tiene nada que ver con el tema del sistema interamericano, que tiene que ver con el tema de la docencia del derecho internacional público. Yo cuando me iniciaba la docencia, cuando trabajé la docencia, trabajaba junto con Eduardo Jiménez de Aréchaga. Y Eduardo Jiménez de Aréchaga había hecho un tratado que es clásico y que ha sido retomado muchas veces, pero que empezaba con un capítulo que han retomado muchos tratados de derecho internacional público, diciendo que el derecho internacional público era un derecho pese a que no tenía juez, no tenía gendarme, no tenía legislador, poco menos que como pidiendo disculpas por estar en la facultad de derecho esa materia y por ser una materia de derecho. Y yo le decía, pero Eduardo, no es cierto. El derecho internacional ha de ser la rama del derecho que tiene el mejor nivel de cumplimiento de todas las ramas del derecho. Piensen ustedes, un avión que aterriza, esta comunicación, una transferencia bancaria, cualquier producto que tiene hoy que viene del exterior, todo eso es derecho internacional público que funciona a la perfección sin ningún tipo de interrupción. Por una frontera conflictiva hay centenares de fronteras que no plantean problemas. Gente que cruza fronteras todos los días. Todo eso es derecho internacional público funcionando y funcionando muy bien. El comercio internacional, sin el cual hoy sería imposible la vida nuestra, está basada en un tejido impresionante de normas internacionales que se cumplen a la perfección. Yo lo que le pido, en cambio, yo no conozco ningún tratado de derecho civil, de derecho de los contratos, no conozco ningún tratado de derecho penal que comience pidiendo disculpas por su existencia, porque bueno, alcanza con leer las páginas policiales en los diarios o ver cómo están saturados los juzgados en materia civil, en materia de incumplimiento de contratos, lo que fuere, para decir, bueno, pero pese a todos esos incumplimientos, el derecho civil es una rama del derecho, el derecho de los contratos es una rama del derecho y el derecho penal es una rama del derecho. Ningún tratado de derecho civil o de derecho penal comienza de esa forma. Entonces no entiendo por qué los internacionalistas tenemos que empezar por pedir disculpas. Al revés, tendríamos que empezar por reafirmar que es la rama del derecho que tiene mayor cumplimiento. Y esto me hace entonces empezar por el sistema interamericano.
Cuando en 1889 se reúnen los estados americanos en Washington para la primera conferencia americana, el objetivo de esa conferencia era cómo crear, cómo tejer un sistema de normas y de instituciones que asegurasen la paz entre los países americanos, que asegurasen la solución pacífica de los potenciales conflictos que se generarían o que se podían generar como consecuencia de la descolonización y particularmente en materia de conflictos de delimitaciones fronterizas. Y eso funcionó y funcionó muy bien. Yo siempre digo que si tomamos el mapa de las Américas entre 1889, la primera conferencia, y el mapa de América de hoy, es más o menos el mismo. Si ustedes hacen el mismo ejercicio con el mapa de Europa, se van a encontrar con que en 1889 estaba el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Germano, el Imperio Zarista, que luego una Alemania, dos Alemanias, una Alemania, una Unión Soviética, hoy una Federación Rusa, una Yugoslavia, una Checoslovaquia, etcétera. En cada cambio de ese mapa de Europa hay millones de muertos. Eso no ocurrió en el continente americano. Ese tejido normativo e institucional fue increíble. Si uno piensa que entre 1900 y 1930 en el continente americano creamos la Unión Panamericana para hacer, que luego sería la OEA, para hacer la secretaría de ese sistema, el Comité Jurídico Interamericano en 1906 para hacer el tejido normativo, la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano del Niño, el Instituto de la Agricultura. Se previó en 1889 la creación de un banco para el desarrollo que se crearía unas décadas después, cuando nadie hablaba de bancos para el desarrollo. Se creó y se propuso la creación, y es la única cosa que no se constituyó porque se prefirió optar por el ámbito universal, una Corte Interamericana de Justicia. Luego se crearía la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, y así podemos seguir en todo ese tejido normativo. Pero en general, cuando los países se reúnen y hay discusiones en materia procesal, es porque hay problemas de fondo. Cuando a mí me hacen preguntas en materia de procedimiento en el Consejo Permanente, es porque hay una pelea de fondo. Cuando hay acuerdo, no hay problemas procesales que se plantean. El primer problema procesal que se planteó en esta conferencia americana de 1889 era cómo vamos a votar, cómo vamos a tomar decisiones entre los 18 o 19 estados que estaban reunidos en Washington. Piensen además, paréntesis, que las potencias de ese momento no eran el mismo esquema que tenemos hoy de potencias. Estados Unidos era un país que venía desangrado por una terrible guerra civil, era un país que no quería saber de nada de relaciones con el continente europeo, tenía miedo a nuevas intervenciones europeas en el continente americano para recuperar territorios que habían sido colonias. Brasil y Argentina eran en cambio las grandes potencias. Brasil era, al iniciarse la conferencia, todavía un imperio. Brasil era un caso único porque es la colonia que se transforma en capital imperial. Y tanto Estados Unidos como el imperio brasilero, que durante la conferencia se transforma en la República Brasilera en 1889, habían mantenido la unidad de lo que había sido el Imperio Británico y el Imperio Portugués, a costas sangrientas de una guerra civil en un caso, extendiendo territorios en otro caso, etc. El gran problema era la desarticulación que había conocido y que vivía el ex imperio español, que se había atomizado en unos 18, 19 nuevos estados, con un potencial gigantesco de conflictos en materia fronteriza, política, lo que fuere.
Entonces, lo que acordaron en esa primera pregunta que se plantearon es, vamos a tener todos derecho a un voto. Y a eso lo llamaron la igualdad jurídica de los estados. Un estado, un voto. Esto tiene algunas consecuencias prácticas que diferencian a la OEA de otros sistemas, tanto subregionales como universales. La primera consecuencia de la igualdad jurídica de los estados es que todos los países pueden participar de todas las reuniones gubernamentales. Esto es diferente a lo que ocurriría después en Naciones Unidas, donde hay instancias que son limitadas a un grupo reducido de Estados miembros. Pienso en particular en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Primer consecuencia procesal. Todos participan de todas las reuniones gubernamentales en un pie de igualdad. Y en un pie de igualdad tiene una segunda consecuencia, es que las decisiones se toman por mayoría. Mayoría simple, mayoría de 2/3, lo que fuere, pero siempre por mayoría. En ningún caso se exige que la decisión sea tomada por unanimidad. Esta es otra diferencia fundamental, tanto con el sistema universal como con muchas instancias subregionales. ¿Por qué se adoptó esto? Porque adoptar que se exija la mayoría, la unanimidad para tomar una decisión, eso significa acordar el derecho de veto a un Estado. ¿Por qué? Porque si yo pido la unanimidad, alcanza con que uno solo de los 20, 30, 100 países diga no, y ese uno solo bloquea la voluntad de esos 20, 30, 100 países que querían sí. En Naciones Unidas, como ustedes saben, esto no ocurre y hay 5 países que tienen derecho de veto. Y su posición de uno solo de esos 5 es más fuerte o más importante o bloquea la voluntad de todos los demás Estados miembros. A nivel subregional, lamentablemente, yo diría en el Mercosur, en la UNASUR, en la CELAC, etcétera, hemos tomado el principio de la igualdad jurídica de los estados, pero hemos puesto que las decisiones se acuerdan por unanimidad o por consenso, por lo que fuere, pero que se exige el acuerdo de todos. Y eso significa dar el derecho de veto a cualquiera. Y eso significa en periodos de diferencias políticas que son bastante habituales en el mundo de hoy, de ayer y de mañana, eso significa en la práctica la amenaza de parálisis de esas instituciones por el bloqueo que puede generar el no eh, acuerdo de todos. Pero este principio de la igualdad jurídica de los estados es, es una ficción del derecho. Los estados no son iguales. Los estados hay grandes, hay pequeños, hay ricos, hay pobres, hay fuertes, hay en el continente americano. Basta con ver la lista de los estados miembros de la OEA y no es lo mismo Estados Unidos que muchos otros países mucho más pequeños. Pienso en algunas islas del Caribe o en mi propio país, Uruguay. Eh, no son iguales, ni económicamente, ni militarmente, ni políticamente, ni comercialmente, etcétera. Y lo mismo puede hacer con todo el mapa de América. Por lo tanto, la igualdad jurídica es una ficción jurídica. A mí eso no me preocupa porque si hay, si hay algo que está lleno de ficciones es el derecho. Y empezando por el propio derecho interno. Piensa en la ficción jurídica mayor que es la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Eso es una ficción enorme jurídica. Yo piso territorio japonés, no leo una sola línea, no entiendo una sola palabra,
no puedo leer una sola frase y sin embargo se me aplica inmediatamente todo el derecho japonés como si yo fuese el catedrático eximio de la Universidad de Tokio. Yo no puedo andar paseándome por las calles de Tokio matando, robando gente sobre pretexto de que no entendí una palabra del Código Penal japonés y no sabía que en Japón no se podía matar, ni robar, ni nada. Me van a aplicar la ley japonesa como al mejor. Y esa es una gran ficción jurídica, pero una ficción jurídica sin la cual el orden jurídico interno no podría funcionar. Pero el derecho internacional, esa ficción jurídica de la igualdad jurídica de los estados, tiene un contrapeso, tiene un arma, un escudo protector. Y ese escudo protector es el principio de no intervención. Esto está hecho para, eso quiere decir que un Estado, una organización, los demás no pueden intervenir en los asuntos internos de un Estado si este Estado no ha dado su acuerdo, previo, durante, lo que fuere. Pero si no ha dado su acuerdo, estamos interviniendo y estamos haciendo un acto internacionalmente ilegal que puede generar responsabilidad y una cantidad de otras consecuencias. El principio de no intervención no está hecho para proteger a Estados Unidos y Uruguay, está hecho para proteger a Uruguay de Estados Unidos. O sea, es el contrapeso de esta ficción del principio de la igualdad jurídica de los estados. Pero, y acá vengo al tema central que nos interesa a todos, hay un tercer principio fundamental que regula el derecho internacional y en particular ha sido muy desarrollado en el sistema interamericano, que es el respeto al derecho internacional. Eso quiere decir que cuando hay una norma internacional acordada por los estados, ya los estados que han acordado esas normas no pueden invocar el principio de no intervención para exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que acordaron. No puede decir un país que ha acordado la Carta Democrática Interamericana o la Convención Americana de Derechos Humanos o cualquier otro tratado interamericano, que si alguien le dice, no, pero mire, usted se obligó a hacer esto, tiene que hacerlo, ese Estado no puede decir, ah, no, usted está violando el principio de no intervención y es ilegal que usted me exija el cumplimiento de algo que yo acordé cumplir antes. Y el derecho y el sistema interamericano se ha caracterizado desde el inicio, desde 1889 y aún antes, por haber elaborado y por continuar elaborando un riquísimo tejido que en muchísimos casos ha sido y es pionero en materia de desarrollo del derecho internacional. Y esto tiene en la práctica varias consecuencias. La primera es sacar esos temas de la competencia exclusiva de los estados. O sea, la primera consecuencia es decir, ya no están amparados por el principio de no intervención. La segunda consecuencia, y esta es una consecuencia que en la práctica es creciente y que es un desafío para los internacionalistas en el sentido de hacérselo entender a los que ejercen derecho interno. Este tan rico tejido de derecho internacional hace que hoy sea muy difícil encontrar en el sistema universal, pero en el sistema interamericano, que es nuestro tema, algún tema que no esté regulado por el derecho interno, pero que no esté regulado también por el derecho internacional. Y el problema no es para nosotros los internacionalistas, y ahí es donde tenemos que actuar bien claramente frente a los que ejercen el derecho internacional, el derecho interno. El problema es para quienes ejercen el derecho interno y muy particularmente para los jueces nacionales. ¿Por qué? Porque cada vez más un juez nacional, y para que el juez nacional
se entere, es bueno que lo sepa también los abogados que van a llevar los casos. Para un juez nacional es cada vez más común que tenga que, frente a cualquier situación, y estoy pensando en las más banales, un problema de derecho de familia, un problema de sucesión, un problema de cooperación en materia penal, un problema de extradición, cualquier asunto donde el juez nacional tenga que al mismo tiempo lidiar con normas nacionales y normas internacionales. Ya el conflicto entre una norma nacional y una norma internacional es complicado y más complicado para un juez nacional que generalmente pasó por las facultades sin prestarle, como lamentablemente nos pasa a muchos, sin haberle prestado mucha atención al derecho internacional, porque nosotros los internacionalistas lo hemos vendido como un derecho que se ocupaba nada más que de la guerra, la paz en el mundo y por lo tanto éramos los que llenábamos las tapas de los diarios de fracasos y no de la vida cotidiana de las personas. Pero el juez nacional se va a enfrentar cada vez más a tener que resolver un caso donde va a tener normas nacionales y normas internacionales. Si esto ya es complicado para un internacionalista, imagínense para alguien que es un juez en un pueblo, en una ciudad, que no ha estudiado casi derecho internacional y se acuerda simplemente de la prohibición del uso de la fuerza y de alguna cosa más, y que se encuentra con un... Pero si solamente tuviese una norma internacional y una norma nacional, todavía. Pero para complicar más el asunto al pobre juez nacional, va a tener una norma nacional, va a tener normas bilaterales internacionales, normas subregionales internacionales, normas regionales y normas universales. Y ahí ni el internacionalista más capaz muchas veces no logra resolver ese problema. Pero ese problema al internacionalista se le plantea rara vez. A quien se le plantea y cada vez más se le va a plantear es al que se dedica al derecho interno. Y este es un nuevo y gran desafío para quienes nos dedicamos al derecho internacional, hacer comprender a quienes se dedican al derecho interno que el derecho internacional les es consustancial al ejercicio y al cumplimiento en el ámbito interno. Acá quiero tomar una frase de el que fue segundo secretario general de las Naciones Unidas, que se llama Doug Hammarskjöld. Doug Hammarskjöld decía que un organismo internacional de la naturaleza de Naciones Unidas, pero de la misma naturaleza que la OEA, un organismo político y de elaboración jurídica, no está hecho para llevar a la gente, y esto es válido para el derecho internacional también, no está hecho para llevar a la gente al paraíso. Está hecho para evitar que la gente vaya al infierno. Esto quiere decir que es al ámbito interno, a los gobiernos, al derecho interno, de velar porque la situación de sus habitantes, de sus ciudadanos, etcétera, algún día los pueda llevar al paraíso. Esa no es la tarea del derecho internacional ni de una organización internacional. Esa es la responsabilidad primera del orden jurídico interno, de las autoridades nacionales, del derecho interno, de las elecciones políticas que se hacen a nivel nacional. El ámbito del derecho internacional y en particular de los organismos internacionales que tienen competencia para hacerlo cumplir es el de velar porque el Estado o esas normas no sean interpretadas de manera y aplicadas de manera tal que lleven al infierno a la población. Estoy pensando en materia de derechos humanos, en materia de instituciones, en materia de lo que quieran. Y esto hay que tenerlo claro porque son dos ámbitos, el derecho interno y el derecho internacional, que tienen que actuar simultáneamente para lograr estos dos fines. El uno llevar al paraíso y el otro evitar que la vayan al infierno. Y esa es una responsabilidad nueva del derecho internacional, nueva, digo, de las últimas décadas del derecho internacional. El derecho internacional clásico se ocupaba de la solución pacífica de controversias entre los estados, del no uso de la fuerza, de algunos grandes temas.
Hoy, hoy el catálogo normativo, y me limito al del derecho interamericano, es enorme. Tenemos más de ciento y pico de tratados que cubren aproximadamente todos los temas, tenemos leyes modelos, tenemos guías de aplicación de convenciones, guías de orientación, todo lo que quieran, que cubren más o menos una amplia temática. Y acá voy a otro tema que a los internacionalistas y a mí en particular me preocupa mucho, porque en la práctica, una cosa es lo que yo estudiaba en los libros cuando llegué a la OEA, y llegué a la OEA hace ya treinta y pico de años, y otra cosa es lo que la realidad del derecho en la práctica me mostró. Yo en la OEA vi problemas de tipo jurídico que si los hubiese leído en un tratado, hubiese dicho, este profesor ese día tomó mucho pisco antes de escribir eso. Y sin embargo me lo veía. Hay cosas que leía en los libros, nunca las vi en la práctica. Así que algunas experiencias les puedo contar de eso, pero eso queda para otra charla. Pero acá hay otro tema. Eh, que me valió más de una pelea con colegas de otras ramas del derecho, en particular de derecho internacional privado. Yo no logro en el mundo actual descubrir dónde está la frontera entre derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho público nacional y derecho privado nacional. Todo eso es un gran ámbito jurídico. Yo les puedo decir convenciones, por ejemplo, tomo el caso, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Toca temas de derecho penal interno, toca temas de derecho administrativo interno, toca temas de derecho internacional privado, toca temas de derecho internacional público. Entonces, ¿qué es? Un tratado de público, de privado, de interno, de constitucional, de lo que sea, es todo. Y en la práctica, para la aplicación, van a tener que intervenir autoridades nacionales, autoridades internacionales, autoridades públicas, autoridades privadas, sector privado, sector público, lo que sea. Y eso es cada vez mayor. Y, y acá hay otro fenómeno también, que eso también lo veo todos los días en la práctica, no solo en las normas, sino en, en cualquier resolución, pero eso también ustedes lo tienen que ver, es el derecho no es solo la norma, el derecho es una política que tiene éxito. Yo puedo tener el mejor proyecto de ley, puedo tener el mejor tratado del mundo. Si ese proyecto de ley no tiene los votos necesarios en el Congreso, si ese tratado no lo ratifica nadie, ese tratado por más perfecto, esa ley por más perfecta va a ir al archivo, va a ir a la papelera. Puedo tener la peor ley del mundo, el peor proyecto de tratado del mundo, si tengo los votos lo van a aprobar. Y este es también un tema que hay que tener en cuenta cuando uno negocia, porque no es solo redactar el tratado, hay que luego negociar para que se apruebe y sobre todo, lo más importante, hay que luego ver cómo se aplica. Y cómo se aplica es muy distinto la misma norma entre un país y otro. A mí me ha tocado infinitas veces ir a Haití. Haití puede tener las mejores leyes del mundo, puede tener la mejor constitución del mundo. A mí siempre me han pedido y he participado en muchos foros sobre el tema de la justicia en Haití. Y todo el mundo viene y me dice, no, hay que cambiar la constitución, no, que el código penal, no, que el código civil, no sé cuánto. Y yo dije, pero, perdón, mi pregunta es, ¿qué significa ser juez en Haití? Juez en Haití quiere decir estar condenado a muerte el día que uno firma una sentencia que no le gustó a una de las partes. Eso es ser juez en Haití. Entonces, pedir la misma aplicación al juez haitiano del mismo tratado, etcétera, que al juez, no sé, pongo mi caso, al juez en Montevideo, no es lo mismo. No es lo mismo. Y eso también es parte del desafío que tenemos los juristas. Los juristas vivimos, tenemos que tener la visión de todo ese contexto, sin el cual no podemos
interactuar efectivamente con otras ramas del derecho, que es hoy por hoy nuestro desafío, cómo formar a los jueces nacionales en la aplicación del derecho internacional, cómo trabajar con los congresos para la correcta ratificación, implementación de las obligaciones nacionales. Y acá otro paréntesis. En el sistema interamericano hay muchísimos tratados. No todos, por decir la mayoría, no tienen un número importante de ratificaciones. Son contados los tratados que han sido ratificados por todos. La Carta de la OEA, la Convención Americana contra la Corrupción, pese a que yo pensaba que no la iban a ratificar mucho, hoy la han ratificado todos. La Convención de Belén do Pará sobre violencia contra la mujer y alguna más. Pero muchas otras tienen muy pocas ratificaciones. Ese es un argumento que se ha utilizado repetidas veces contra eh, el sistema interamericano y el desarrollo jurídico en el sistema interamericano. Esto es falso, esto es falso, porque un tratado no es solamente la cantidad de países que lo han ratificado, eso puede ser una medida, no lo niego, pero también cuenta mucho más qué países lo han ratificado. Si estoy hablando de un tratado de comercio o de un tratado de solución pacífica de controversias, lo importante es que los países que tienen potenciales controversias o que comercian entre ellos los ratifiquen. Si yo tengo un tratado de solución de controversias territoriales y lo ratifica Uruguay y México, no me sirve para nada, porque nunca vamos a tener una controversia territorial con México. En cambio, si lo ratifican Uruguay, Argentina, Brasil, sí, aunque no lo han ratificado otros países que están afuera. Ese es otro elemento a tener en cuenta. Y hay otro tercer elemento a tener en cuenta, porque muchas veces hay países que en estado de enojo, por algún motivo circunstancial, se retiran de un tratado, denuncian un tratado, se van de la Carta de la OEA, como ha pasado en algún caso, se van del Tratado Interamericano, así, se van de cantidad de tratados, sobre pretexto de que ese tratado está obsoleto, o que habría que mejorarlo, etcétera. Es posible, es muy probable que haya que cambiarlo, mejorarlo, etcétera. Pero lo que se olvidan es que los únicos estados habilitados para cambiar un tratado son aquellos que son estados parte. Entonces, aquellos que se retiran de un tratado, sobre pretexto de ese que tratado habría que cambiarlo, y porque no cambia se van, se olvidan de que para cambiarlo tienen que ellos estar adentro. En el sistema interamericano, entonces, hemos desarrollado una cantidad, ese tejido normativo gigantesco. Ese tejido normativo, cuando se crean las Naciones Unidas, en 1945, y ese tejido institucional, ese tejido normativo sirve de base a muchas de las normas universales que se crearían después y sirve de base a muchas de las instituciones que serían llevadas al sistema universal. ¿Por qué? Por una simple razón, por la razón de los votos. Los países americanos significaban, al inicio de las Naciones Unidas, significaban el 40%. Eran en ese momento 21 estados miembros de la organización, 50 estados conformaban los miembros fundadores de las Naciones Unidas, muchos de ellos muy desunidos. Los únicos que llegaban con un tejido institucional y normativo ya creado eran los países americanos. Y por lo tanto impusieron muchas cosas. Impusieron en materia de tratados, tuvieron una participación clave en el desarrollo, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, en la Corte Internacional de Justicia, en la Comisión de Derecho Internacional, etcétera.
Hoy eso ya no es así. Hoy, si bien la OEA tuvo 35, ahora tiene 34 Estados miembros, las Naciones Unidas tienen cerca de 200 miembros, o sea, pasamos de ser el 40 y pico por ciento a ser el 14, 15%. Ya no tenemos ni de cerca el peso que teníamos antes. Por lo tanto, tenemos que volver a desarrollar normativamente en el ámbito jurídico interamericano. Y ahí hemos sido pioneros en muchos temas a posteriori. A posteriori y aún en el momento de creación de Naciones Unidas. Cuando se crean las Naciones Unidas, los que iban a ser 4 miembros permanentes, luego se incorpora Francia y quedan 5 miembros permanentes, dicen nosotros vamos a tener el monopolio de dos cosas. El monopolio, los 5 miembros permanentes, el monopolio del uso de la fuerza y el monopolio de la solución de las controversias. Los países americanos dicen no. Nosotros ya venimos con un tejido institucional importante y por lo tanto, primero, en materia de solución de controversias, pedimos para hacer una primera etapa y tratar de resolver las controversias a nivel de la organización regional. Y es así que se elabora el capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas y que llevaría luego a la elaboración en el sistema interamericano del Pacto de Bogotá de Solución de Controversias para darle cuerpo a eso, que lleva en última instancia también al sistema universal, a la Corte Internacional de Justicia. Y en materia de uso de la fuerza dicen no. En ese momento se reconocía su principio general del derecho interno, internacional, etcétera, la legítima defensa. Entonces, el país agredido podía defenderse, pero luego quedaba en manos del Consejo de Seguridad, es decir, básicamente de los 5 miembros permanentes, el uso de la fuerza. Los países americanos incorporan una figura intermedia que es la legítima defensa colectiva que está en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Este artículo dice que la agresión a un Estado miembro de la organización regional es considerada una agresión a todos los miembros. Eso es extender el concepto de legítima defensa del Estado agredido a toda una región sometida o considerada agredida. Eso luego es retomado por otras regiones. Tenemos el Atlántico, la OTAN en el Atlántico Norte y durante un tiempo el Pacto de Varsovia para los países de la Unión Soviética. Este tratado, lamentablemente, en su aplicación durante la Guerra Fría, trajo mucho desprestigio al sistema interamericano, porque si bien este tratado preveía la legítima defensa colectiva cuando el ataque era externo, preveía también, como una excepción, qué hacer cuando la agresión era entre estados de la región. Y esa agresión entre estados de la región fue el utilizado en más de 20 casos durante la Guerra Fría, donde se extendió la noción de agresión a temas ideológicos, etcétera, y dio lugar a los miles de casos, o decenas de casos que trajeron mucho desprestigio, República Dominicana, sanción a Cuba, etcétera. Eh, pero hubo un tercer elemento, una tercera solicitud de los países americanos que no fue tomada en cuenta, que fue la de la forma de gobierno de los Estados miembros de la organización internacional. No fue tomado en cuenta, los estados americanos pedían que se reconociese la democracia representativa como forma de gobierno para los estados miembros de las Naciones Unidas. Eso fue rechazado, razones más que evidentes. Basta con recorrer, aunque solo sea la situación de algunos de los estados que conforman el grupo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad para darse cuenta por qué. Y cuando en 1948 se elabora la Carta de la OEA para transformar la Unión Panamericana en la organización regional
que ellos mismos habían promovido incorporar en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta del 48 sí se incorpora la no idea de que los estados americanos deberían ser democracias representativas. Se incorpora también en la Carta de Naciones Unidas y en el sistema interamericano la idea de que la protección de los derechos humanos es un tema que no es de la competencia exclusiva de los estados. Que no sea de la competencia exclusiva de los estados no quiere decir que no sea de la competencia de los estados, quiere decir que los estados son competentes, pero también el derecho internacional y las organizaciones internacionales si se acuerda eso. Eh, y ahí también el derecho interamericano va más rápido que el derecho universal y en 1948, 6 meses antes que en el ámbito universal, se aprueba la Declaración Americana. En el caso americano es de los derechos y deberes del hombre. Lo del hombre, la terminología ustedes entiendan, hoy sería políticamente incorrecto, pero entendamos hombre en el sentido que cubre a hombres y mujeres también. En cambio, en Naciones Unidas no se logra el acuerdo para que sea de derechos y deberes, es solo de derechos. Entonces se incorpora en la Carta de la OEA la idea de la democracia representativa. Pero, una obligación de los estados, no una competencia de la organización. Recién en 1985, con la reforma a la Carta de la OEA de Cartagena de Indias, se incorpora como una obligación, como un propósito de la organización, el promover y consolidar la democracia representativa. A partir de ese momento, la organización tiene competencia para promover, actuar, etcétera, en defensa de una determinada forma de gobierno, la democracia representativa. Por lo tanto, ya deja de ser un tema protegido por el principio de no intervención en el ámbito regional. Luego vendrían otra cantidad de normas para el caso que se produjese una ruptura del orden constitucional, es la resolución 1080, el protocolo de Washington del 92 que estableció la sanción y finalmente la Carta Democrática Interamericana que se aprobó en Lima en el año 2001. Eh, y acá hay un tema jurídico del desarrollo del derecho internacional. ¿Qué tipo de normas deben aprobarse para qué tipo de problemas? Nosotros los internacionalistas tenemos una tendencia a decir la solución son los tratados. Y esa la tenía yo también, hasta que me di cuenta de que eso no es cierto, no es siempre la vía más conveniente y muchas veces es la vía errónea. Y les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de vía parecido errónea, pero que resultó conveniente, pero es un caso raro, que es la Carta de la OEA. Ustedes no me van a creer, pero hay en vigor, 7 cartas de la OEA. Es un caso, a mí me tocó al poco tiempo de yo entrar a la OEA preparar un informe sobre la situación que se producía en las cartas de la OEA con la entrada con la adopción de un protocolo que se había hecho en el año 1993, que se estaba realizando justo cuando yo entré y se aprobó poco tiempo después cómo iba a jugar eso en la carta. Y a mi gran sorpresa me di cuenta que estábamos frente a 7 cartas de la OEA. Al principio pensé, esto es locura total, esto García Márquez no lo hubiese imaginado, una organización regida por 7 cartas distintas, no existe otra en el planeta. Y me puse a estudiar el tema, dio lugar después a un artículo para el anuario francés y para el curso de Río, etc. Y fue muy sabio, curiosamente fue muy sabio, pero esas sabidurías que son difíciles de entender cuando uno las ve en teoría pura. Cuando los autores de la Carta de la OEA elaboraron la carta, yo pensé, estos estaban
en un estado etílico avanzado cuando inventaron un sistema que llevase a este delirio de 7 cartas. No, estaban muy sobrios y muy conscientes de lo que estaban haciendo. Y lo discutieron, y lo discutieron. Si uno va a las actas, ve el debate. Este, Dijeron, acá hay varios modelos para la reforma a la Carta de la OEA. Un modelo es el modelo de Naciones Unidas. La mayoría de los negociadores de la Carta de la OEA habían negociado la Carta de Naciones Unidas, o sea que la conocían de memoria, por el cual una reforma a la Carta, una mayoría calificada, mayoría en la Asamblea, en el Consejo, lo que fuere, lo que sea, pero una mayoría calificada aprueba una reforma y esa reforma obliga a todos, a los que la votaron y a los que no la votaron. Ese es un sistema. El otro sistema, que es el sistema, por ejemplo, en ese momento tenían otras organizaciones, pero hoy tiene la Unión Europea, por el cual, para que una reforma entre en vigor, tiene que ser adoptada por todos los estados. Si no lo adoptan todos los estados, no entra en vigor esa reforma para nadie. Y dijeron, el sistema de Naciones Unidas es muy lindo, pero en un sistema universal se puede aceptar, porque el que no le gusta esa reforma y votó en contra y quedó en minoría, no se puede ir de Naciones Unidas. ¿A dónde se va a ir? Al planeta Marte. O sea, no tiene otro espacio. En cambio, en la OEA, un sistema regional, si hay una reforma que votan los 20 estados más chicos imponiéndole obligaciones al estado 21 más grande, una reforma del presupuesto, pues dice todo el presupuesto lo tiene que pagar el país A. El país A va a decir yo me voy de la OEA, simplemente, no pierde nada. La otra, el sistema europeo establece el derecho de veto a cualquier país. Entonces, hay una reforma a la Carta de la OEA, 20 están de acuerdo, uno dice yo estoy en contra y esa reforma no se puede aprobar. Entonces dijeron no, vamos a ir por una regla que tiene sus riesgos, tiene la multiplicidad de tratados como potencial, pero que evita estos dos problemas, que es una reforma a la Carta de la OEA, entra en vigor cuando ha sido ratificada por 2 tercios, pero entra en vigor solo para esos 2 tercios. Eso lleva a que la Carta de la OEA ha conocido 4 reformas, salvo la primera de Buenos Aires, todas las demás han sido ratificadas por algunos estados distintos unas de otras, pero ninguna por todos los estados. Lo que hace que si uno empieza a cruzar, hay 7 cartas en vigor. En la práctica esto no ha planteado por ahora ningún problema. Cuando ha sido reforma de los órganos internos, no hay problema. Los que no la ratificaron se incorporaron a los órganos y ya está. El problema ha sido con las reformas que amplía las competencias de la organización. Y ahí fundamentalmente es la reforma del año 1992 que le da a la Asamblea General la competencia para suspender a un Estado cuando en ese Estado se produjo un golpe de Estado. Esa reforma no ha sido adoptada por todos los países, es un tratado, no ha sido adoptado por todos los países y por lo tanto se plantean varios problemas que no me gustaría que me los planteasen nunca, pero que estuve a esto de tener que resolverlo una vez, eh, que es, si el golpe de Estado se produce en un país que no ratificó ese protocolo, ¿se le puede aplicar el protocolo? B, si un país que no ratificó ese protocolo puede participar de la votación en la Asamblea General para sancionar. Estas dudas, estos problemas que genera un tratado, es lo que llevó a que cuando Perú propuso en el año 2001, en abril del 2001, en la cumbre de Quebec, que se adoptase una Carta Democrática Interamericana, ese nombre sonaba a un supertratado. Y a mí me tocó recibir la primera consulta y
Y yo dije, no, si vamos por la vía de tratado vamos a encontrarnos con la misma situación anterior, que ya vivimos con el protocolo de 92, es decir, va a haber países que no lo van a ratificar y vamos a tener el problema de cuándo y cómo se aplica. Y por lo tanto, mi consejo fue y fue seguido después, otros dieron el mismo consejo, el comité jurídico también asesoró en el mismo sentido, que la vía mejor era la adopción de una resolución de la Asamblea General. Y la Carta Democrática Interamericana es una resolución de la Asamblea General. Y acá voy a otra cosa. También es muy común escuchar en todos nuestros libros, manuales de derecho, etcétera, que las resoluciones de los organismos internacionales no son obligatorias y que por lo tanto es mucho mejor un tratado. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Una resolución de un órgano, del órgano superior de una organización internacional, obliga a los órganos que dependen de ese órgano superior. Y en esos órganos intervienen los estados, están formados por los estados. Es decir, una orden de la Asamblea General de la OEA, una resolución de la Asamblea General de la OEA, que da mandatos a los órganos que dependen de la Asamblea General, ella misma, o el Consejo Permanente, o el Secretario General, o el Comité Jurídico, lo que fuere, los obliga a esos órganos. Están obligados a cumplir ese mandato. Les doy un ejemplo más banal y más claro. Cuando la Asamblea General dice el secretario general es fulanito, o los miembros de la comisión son A, B o C, aún para los países que no votaron o que votaron en contra de fulanito, ese será el secretario general. Están obligados a reconocerlo como secretario general. No pueden decir, para mí el secretario general era el anterior porque yo no voté por este. O sea, es obligatorio. La Carta Democrática Interamericana, cuando dice que la Asamblea General tomará las decisiones por dos tercios o que el Consejo Permanente tomará la decisión por dos tercios, el Consejo Permanente solo puede tomar la decisión por dos tercios, no la puede tomar por un cuarto. Está obligado por eso. Y está obligado por el procedimiento, etcétera. La prueba es que el protocolo del 92 nunca se aplicó y la Carta Democrática Interamericana se aplicó infinitas veces. Y uno de los casos en que se aplicó, en el primer caso que se aplicó, fue a pedido del gobierno de Venezuela, del presidente Chávez en el año 2002. Y el gobierno del presidente Maduro, años después, dice que la Carta Democrática Interamericana es un instrumento de intervención, cuando el primero que la pidió fue el presidente Chávez, que si yo no me estoy muy equivocado, era su maestro, no su enemigo. Por lo tanto, se supone que el mismo criterio. Eh, yo me estoy yendo de tiempo, ¿no? Y me quedan mil cosas para contarles, pero dejemos Está para muy el bien. debate, porque me podría pasar toda la tarde con ustedes y una tarde de sábado, me imagino que tienen cosas más divertidas que hacer que escucharme a mí charlar de derecho internacional. Así que Doctor, ahora podemos seguir dejémoslo. Sí. sí, podemos seguir hasta las 3 de la tarde de Lima, o sea, Ah, 7 minutos, bueno. y seguimos con la ronda. O sea, ¿cuánto tiempo? Pues yo estoy acá con hora distinta a ustedes. Claro, ¿Unos ¿no? 10 Allá minutos son, más? claro, unos 10 minutos más y seguimos con las intervenciones. Sí, y así hay otras convenciones que se han ido adoptados pioneras en el sistema interamericano. La Convención contra la Corrupción, por ejemplo, que ha sido, yo pensé que no le iba a rectificar nadie porque toca demasiados temas de derecho interno y de competencia interna de los estados en la medida que toca mucho el tema de funcionarios públicos. Y sin embargo ha sido ratificada por todos. Pero más importante que la ratificación de la Convención, que podría haber quedado en eso nada más, es que los países luego han establecido, 3 años después de ratificada, cuando ya entró en vigor, un mecanismo de seguimiento de la Convención para el cumplimiento. Y esto es un pedido que se hace cada vez más. Tradicionalmente los organismos internacionales eran el espacio donde se negociaba un tratado, se abría la firma ese tratado, luego los estados lo ratificaban o no, y la Secretaría General, en el caso de la OEA en particular,
se limitaba a ser el depositario de los tratados, informa, etcétera. Pero cada vez más los países le están pidiendo a los organismos internacionales, me limito al sistema interamericano y me limito a la OEA, le están pidiendo que además acompañen la verificación y apoyen para que en el ámbito interno se apliquen esos tratados. Y es así que se creó el mecanismo de... En algunos casos es un mecanismo de personas independientes que vela por el cumplimiento. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Convención de la Comisión y luego de la Corte, o en el caso de la Convención contra la Corrupción, es un mecanismo de evaluación entre pares. Los países se evalúan mutuamente, se presentan informes, etcétera. Y yo debo decir que en 25 años que estoy siguiendo ese mecanismo, participan todos los países, se evalúan los unos a los otros. Nunca he visto que los problemas ideológicos que aparecen en el Consejo Permanente o en la tapa de los diarios se diese en ese mecanismo que toca temas tan sensibles, porque les importa a todos y porque estos continúan más allá del gobierno de turno. Los gobiernos, como dicen los taximetristas, son pasajeros. Este, en cambio, estos problemas son de continuidad. El tema de la corrupción viene desde las épocas más remotas de la humanidad y seguirá mientras haya necesidades. Y eso pasa a través de los gobiernos, sean de izquierda, derecha, de centro, imperios, de lo que sea. Por lo tanto, es un problema que le importa a todos. Lo mismo los mecanismos de cooperación en materia de aplicación de las convenciones en materia de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones no se interrumpen cuando cambia el gobierno ni se cambia los sistemas telefónicos o los sistemas de telediscado, lo que fuere, cada vez que cambia el ministro de telecomunicaciones de un país. O sea, hay temas que son de mucho más largo plazo y que son esos los que valen en el sistema. Otro mecanismo muy desarrollado últimamente es el de las leyes modelo. Las leyes modelo tienen algunas virtudes sobre los tratados. Primero porque tienen en cuenta esa relación directa entre el derecho internacional y el derecho interno. Y el derecho interno se transforma, se crea, se desarrolla a través de leyes. Entonces, muchas veces es más sencillo que los países uniformicen las soluciones a los problemas a que estén guiados por un tratado, con todas las dificultades que el tratado tiene. Además, una ley modelo permite flexibilizar en función de la legislación y de los criterios de redacción y del vocabulario y del estado de la legislación en cada uno de esos países. Y eso ha tenido mucho éxito, leyes como la de acceso a la información pública u otras leyes que han tenido mucho éxito. Por otro lado, esto es cada vez más importante porque muchas veces el gran desarrollo jurídico en base a tratados se hizo cuando los Estados miembros de la OEA eran fundamentalmente los países latinoamericanos, cuando éramos 21 estados, de los cuales 19 eran latinoamericanos, más Haití, más los Estados Unidos. Hoy son 34, de los cuales 14 son del Caribe anglosajón. Por lo tanto, los dos sistemas jurídicos, ya no estamos hablando de un derecho interamericano que era fundamentalmente un derecho latinoamericano. Hoy tenemos que crear un derecho realmente interamericano. Y no es lo mismo la forma de legislar, la forma de redactar una ley, la forma de entender un tratado en algunos países anglosajones que en algunos países latinoamericanos. Entonces, la ley modelo permite que cada país le vaya dando los ajustes necesarios. Y hay muchos modelos. Y después hay otro desafío mayor, pero por eso yo me gustan estas charlas y por eso les agradezco muchísimo este espacio, que es la difusión del derecho, la difusión mediante muchísimos medios. Estas charlas. Tenemos el curso de Derecho Internacional en Río de Janeiro, que cumple este año 50 años. Tenemos talleres con las academias diplomáticas. Nosotros organizamos, por ejemplo, ya vamos cerca, en octubre tendremos el quinto foro para jueces brasileros. Brasil tiene 18.000 jueces. Solo Brasil tiene la mitad de los jueces del continente.
Entonces, trabajar con esos jueces que manejan infinitos casos internos, pero sobre todo están muy preocupados porque se han dado cuenta que en la realidad cotidiana del juez necesitan manejar los instrumentos del derecho internacional y que la cooperación jurídica judicial es vital en el mundo actual, que se encuentran todos los días con casos que tienen elementos internacionales. Entonces, ese es otro desafío que tenemos los internacionalistas. Así que yo les agradezco y les digo, vean el derecho internacional y en particular el derecho interamericano, que es muy rico. O sea, este es nuestro espacio. No vamos a ser miembros de la Unión Europea, no vamos a ser miembros de la Unión Africana. Este es nuestro continente. Las peleas que tenemos entre vecinos son pasajeras, repito, como dicen los taxistas, todo es pasajero. Estas peleas son pasajeras, pero nos vamos a quedar siempre al lado. O sea, Uruguay nos podemos pelear todos los días con los argentinos, por política, por fútbol, por economía, por lo que sea, pero las peleas no van a llevar nunca al divorcio, porque no nos vamos a ir a vivir uno a un lado y otro a otro. Nos vamos a pelear, pero nos vamos a quedar el uno al lado del otro siempre. Entonces vamos a tener mucho más cosas en común que problemas pasajeros. Y el sistema interamericano es el ámbito no para las peleas, sino para la solución de los problemas comunes de largo plazo. ¿Por qué? Porque además es el único espacio donde todos los países americanos, y subrayo, todos los países americanos, y esto tiene nombre y apellido, Estados Unidos, etcétera, etcétera, negocian de igual a igual. Eso no ocurre en el plano bilateral. Uruguay no negocia de igual a igual con Estados Unidos. No ocurre en el plano universal, donde si uno no es uno de los 5 miembros permanentes, no negocia de igual a igual en el plano de Naciones Unidas. Sí ocurre solamente en el plano del sistema interamericano. Entonces, nuestro deber es aprovecharlo al máximo, como quisieron hacer quienes lo fundaron en 1889 y tenían esa visión. Ahora sí, les escucho preguntas. Muchísimas gracias por su intervención, al doctor Michelle Arrighi. Ahí hemos identificado una pregunta en nuestra pizarra virtual a cargo de Anthony Enríquez. El profesor Anthony Enríquez, ¿puede plantearla, por favor? Bien, ¿se me escucha? Sí, se le escucha, perfecto. Gracias, gracias por confirmarme. En este día estuve un poco con el problema de la cobertura. Doctor Jen, mucho gusto. El que le habla es Anthony Enríquez de la ciudad de Huancavelica, de Perú. Eh, Bien, la pregunta que hice en la pizarra virtual es justamente a uno de los puntos que hizo mención a inicios de su exposición. Indicaba de que puede haber conflictos, puede y en realidad existe conflictos, ¿no? Entre el derecho interno y el derecho internacional. Entonces, en la pregunta indicaba, ¿se debería en todo caso preferir indistintamente entre norma nacional o internacional, sino aquella que de algún modo trata mejor y protege? Eso era mi consulta, estimado doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Este es el primer tema que yo traté cuando participé en la redacción junto del Tratado de Derecho Internacional Público de Eduardo Jiménez de Aréchaga. Me correspondió el capítulo de las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Acá hay dos temas. Un tema es el teórico y el otro tema es lo que ocurre en la realidad. En el punto, y esa es la primera cosa, y la segunda es el que ocurre en el ámbito del orden jurídico internacional y lo que ocurre en los ámbitos de los distintos órdenes jurídicos internos. En el ámbito del derecho internacional,
No hay ninguna duda, la Convención de Viena lo resuelve. En caso de conflicto entre el derecho interno y el derecho internacional, prevalece el derecho internacional. Es decir, que para un juez internacional el problema no se plantea, salvo una excepción que está prevista, pero para un juez internacional la cosa es sencilla, hay un problema entre el derecho interno y el derecho internacional, prevalece el derecho internacional. El problema se plantea en los ámbitos internos. Desde el punto de vista de teoría del derecho, yo personalmente me afilio a una teoría de que hay un pluralismo de órdenes jurídicos, hay un orden jurídico internacional y hay distintos órdenes jurídicos internos. Todos se reconocen mutuamente como válidos. El derecho interno peruano reconoce como válido actos emanados del derecho interno uruguayo, la emisión del pasaporte, o mediante determinados procesos una sentencia o lo que sea. O sea, los órdenes jurídicos se reconocen mutuamente como válidos y reconocen entonces mutuamente como válidos al derecho internacional. Entonces, ¿cuál es el problema de la jerarquía? El problema de la jerarquía es que todos los órdenes jurídicos internos reconocen que son, todos los países además, reconocen que son sujetos de derecho internacional. Cuando ustedes enseñan el tema de sujetos del derecho, uno de los sujetos es el Estado. ¿Y el Estado qué es? El Estado es, entre otras cosas, su orden jurídico, todo su orden jurídico, la Constitución, la ley, los decretos, eso es parte del Estado. Entonces, si el Estado es sujeto de derecho internacional, el Estado quiere decir que está sujeto al derecho internacional y que si el Estado no cumple con el derecho internacional es internacionalmente responsable. Por lo tanto, la definición, por definición misma, de sujeto de derecho, los estados están sujetos al derecho internacional, es decir, el orden jurídico internacional es de jerarquía superior. Eso está muy lindo en la teoría. En la práctica es muy difícil hacerlo entender a los que se ocupan de derecho interno, empezando por los que se ocupan de derecho constitucional, para los cuales la Constitución está por encima de todo. Pero esa es la teoría. En la práctica, el problema no se le va a plantear al pobre juez nacional. El pobre juez nacional va a tener una norma nacional, que es la que estudió en la facultad, una constitución nacional, que es lo que le dicen que es la ley suprema del país, y se le aparece un señor que le dice, sí, pero está el tratado tal que aprobó la OEA. El pobre, y le va a decir, y de acuerdo a las teorías de Arrigui en el libro tal, este tratado, que usted ni tenía la menor idea que existía, está por encima de la constitución que usted juró defender, proteger, cumplir, etcétera. Ahí estamos frente a un problema. Además, si fuese un solo tratado, todavía la cosa puede ser más sencilla, porque puede ser compatible, puede que no generar ningún tipo de dificultad. Pero el problema es si se le aparece más de un tratado y todos dicen cosas distintas. Y el problema es cuando hay contradicción entre el tratado y la Constitución. Y ahí empiezan los líos. Pero eso, sinceramente, es el desafío que tenemos. Ahí espero que el juez nacional le pida una consulta al profesor de Derecho Internacional en vez de pedirle una consulta al profesor de Derecho Constitucional y ustedes defiendan esta teoría. Pero, pero reconozco que es muy difícil. ¿Pero por qué es muy difícil? Por una razón muy sencilla. Y esa es culpa nuestra, y solo nuestra, y nada más que nuestra, los internacionalistas. No hemos sabido ganar el espacio necesario para que el derecho internacional sea conocido en las facultades de derecho. Yo creo, sinceramente, que el derecho internacional debería ser también un subcapítulo de cualquiera de las otras materias. No se puede entender hoy el derecho de los contratos estudiando simplemente el Código Civil. Hay que también entender el derecho de los contratos estudiando los contratos comerciales internacionales y para eso hay que ir a tratados. No se puede entender el tema del respeto a la Constitución o lo que sea, sin también conocer las convenciones en materia de protección y los mecanismos de derechos humanos. No se puede entender muchas veces el tema del combate a la delincuencia sin tener en cuenta de que esa delincuencia es en muchos casos transnacional y que requiere mecanismos y otras. O sea,
en derecho penal, en derecho de familia, en derecho constitucional, en derecho comercial, etcétera, deberíamos los internacionalistas conseguir nuestro espacio. Pero eso es una... Si nosotros ponemos la carrera de derecho internacional, como es en muchos lados, optativa, y para enseñarles que está mal irse a la guerra, no, no. Y ahí les doy un ejemplo. Hay un librito que yo les recomiendo a todos los internacionalistas, que se llama Viaje de una T-shirt. Está escrito por un economista. A veces los economistas saben más o entienden más la importancia del derecho que los juristas. Este, esta economista, esta señora, se llama Pietra Rivoli, es un libro de Estados Unidos, hace muchos años se publicó, hace una cosa que podemos hacer todos los días y yo les digo a ustedes, háganlo, hacérselo a los estudiantes como ejercicio. Agarra una remerita de estas blancas en un shopping en Miami y entonces se pone a estudiar la historia de esa remerita blanca. Entonces dice, esta está hecha con algodón cultivado en Texas. De Texas ese algodón se mandó, no sé, a la India. En la India se tejió para hacer la tela. De ahí se mandó a Singapur donde se hicieron las costuras. De ahí se mandó a no sé dónde donde se hizo el etiquetado. De ahí se mandó a Costa Rica donde se puso el envoltorio de plástico. De ahí cruzó el canal de Panamá, etcétera. Y finalmente, después de dar la vuelta al mundo, llega al mostrador, sale de Texas, da la vuelta al mundo para llegar al mostrador del shopping de Miami. Y eso significa muchísimas normas de derecho internacional funcionando. Normas en materia laboral, en materia de comercio, en materia de transferencias bancarias, en materia de propiedad intelectual, porque está etiquetada con la marca de no sé quién, en materia de contrato de transporte marítimo, de contrato terrestre, etcétera, etcétera, etcétera. Si una sola de esas normas no funciona, ustedes se quedan sin la remerita blanca en el shopping. Ese ejercicio hoy un estudiante se lo pueden poner al principio de la clase y lo puede hacer con cualquier objeto que tiene adelante de él, empezando por el celular, siguiendo por la etiqueta de la camisa, van a decir made in no sé dónde. O sea, eso es lo que los internacionalistas tenemos que vender. Nosotros tenemos un producto vital en el mundo de hoy. Entonces, la carrera de Derecho Internacional y la formación de Derecho Internacional tiene que ser tan importante como lo es en la realidad. Tiene que ser en las facultades y en la formación. Y el pobre juez tiene que entender que el juez ese no salió de Marte, salió de las facultades de las que salimos todos nosotros. Tiene que entender la importancia de su papel en la aplicación de ese derecho, que es mucho más complejo cada día y le es muy difícil. O sea, yo entiendo perfectamente que el juez que se formó en una facultad estudiando el Código Civil, etcétera, si tiene que resolver un conflicto de un contrato comercial internacional de este tamaño, con cláusulas incomprensibles que refieren a tecnología, que refieren a comercio, que refieren a transferencias bancarias. No las entiende ni un especialista. Entonces el pobre juez local se encuentra frente a un problema serio y es responsabilidad nuestra desde las facultades de formar a esos jueces. A esos jueces, a esos abogados, a los juristas, a los parlamentarios que tienen que luego hacer las leyes. Muchísimas gracias. Excelentes reflexiones, doctora Rigi. A continuación tenemos una consulta de parte de otro profesor, el doctor José Antonio Chávez Mazuelos. Le escuchamos. Sí. Doctora Regui, muchas gracias por su presentación, ha sido sumamente ilustrativa. Quisiera ir a un punto que usted mencionó. Bueno, usted dice que, claro, no se puede alegar el principio de no intervención para sustraerse de obligaciones jurídicas internacionales como las establecidas en el sistema interamericano. Yo quisiera saber cuál es su perspectiva sobre qué es lo que constituye un acto de intervención. Por ejemplo, ¿una mera opinión de un jefe de Estado puede constituir un acto de intervención? ¿El pronunciamiento de una embajada o un grupo de embajadas sobre una norma jurídica del Estado receptor que podría contravenir preceptos de un tratado internacional, podría constituir un acto de intervención? ¿Cómo se debe trazar la El, línea de lo que constituye un acto de es, intervención
y no lo Mire, es. eso es imposible de contestar teóricamente. Eso ahí todos los días pasa. No es lo mismo si la declaración la hace el presidente del estado A, así la hace el presidente de otro estado. O sea, todo depende. La intervención quiere decir tratar de, mediante ese acto, modificar la voluntad o las decisiones de un país. O sea, no es lo mismo si yo opino sobre Estados Unidos, es muy difícil que cambien en Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos opina sobre mí, es evidente que tienen otro peso. O sea, es muy casuístico eso. O sea, es caso por caso. Es cuando con eso en violación de una norma, es decir, sin que sea en cumplimiento de una norma. Porque si la declaración del presidente ese, es decir, el Estado A está incumpliendo con la Carta Democrática Interamericana porque se produce una alteración del orden constitucional, no es intervención. Ahora, este, las declaraciones de un país pueden afectar la voluntad o tener algún efecto sobre la autonomía y la independencia en las decisiones de otro país. Eso depende de las relaciones de poder, la situación, etcétera. Pero hay que verlo caso por caso. Yo así teóricamente no lo puedo decir. O sea, yo les pongo un caso, por ejemplo, cuando se pusieron sanciones en el año 92 al 94 a Haití, eran recomendaciones a los países y les decían no deberán tener relaciones económicas. Había países que decían, bueno, muy bien, las vamos a cumplir. Otros decían, no, eso viola el principio de no intervención. Pero no era lo mismo si Uruguay decía algo sobre eso, cuando Uruguay, el comercio de Uruguay con Haití era cero, a si el problema lo tenía el presidente o la frontera de República Dominicana, que comparten una frontera común donde el comercio y la circulación de personas y bienes es vital para los dos países, no es lo mismo. O sea, eso en teoría no le puedo contestar. Se lo podría haber contestado hace 30 años desde la cátedra, pero conociendo caso por caso ya no puedo contestar. He visto de todo tipo, color y forma. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última consulta de la profesora María Alejandra Maldonado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, le agradezco. Ha sido fascinante escucharlo porque muchas de las cosas que dice pues no aparecen en los libros y enriquecen muchísimo, sobre todo cuando nos toca despertar la vocación en nuestros estudiantes por estos temas tan apasionantes. Les saludo desde el sur del Perú, desde Arequipa, y mi consulta tiene que ver justamente no sobre lo que dicen los libros, sino sobre su experiencia por ahí, los chismes de pasillo o lo que usted ve en el seno de la OEA con relación al desarrollo del derecho internacional de las migraciones, no del refugio, sino de las migraciones. Y se lo pregunto porque un poco nos está haciendo falta ese rol de Latinoamérica como lo tuvo en su momento con asilo, refugio, ahora tenerlo con este tema que es bien relevante por los tres grandes flujos migratorios que estamos viendo en nuestra región de Latinoamérica. No sé cómo lo ve, hay algún, aparte de obviamente todo lo que está haciendo la Corte Interamericana, muy importante, pero ¿ve algún tipo de interés, de voluntad política de los estados en el futuro mediano de hacer algún tipo de normativa internacional sobre este tema, sobre las migraciones forzadas? ¿Sabe lo que pasa? A esta altura de mi vida, yo no soy de los que cree que el derecho soluciona todos los problemas. El tema de los flujos migratorios no es un tema que empezó en el continente americano en estos años, viene desde las épocas más remotas. Todo nuestro continente americano está formado de flujos migratorios. Los españoles que venían al Río de la Plata formaron el Uruguay, los italianos, los portugueses, etcétera, y no venían porque querían hacer turismo para venir a Punta del Este, venían porque
la situación en España, en Portugal, en Francia, etcétera. Estados Unidos lo construyeron emigrantes que escapaban de la miseria en Escocia, en Irlanda, etcétera. O sea, mientras haya países, mientras haya desequilibrios comerciales, va gente, todo el mundo va a querer ir a los lugares donde va a estar mejor. Cuando usted piensa que hay gente en Haití que sale de Haití, van caminando y cruzan y cruzan y cruzan las regiones más intransitables de América para llegar y se instalan de pronto, como yo los he visto, en calles y calles y calles en en el centro de Santiago de Chile. Hay que llegar de Haití a Santiago de Chile. Hay que arriesgar la vida la gente. Entonces, si el derecho pudiese solucionar eso, yo sería jurista 100%, pero sé que el derecho no es suficiente. La persona que se va de Haití y arriesga su vida para llegar a Santiago de Chile, miren lo que es en el mapa, lo que es ese cruce, lo que es ese cruce es porque la situación es muy desesperante. Si yo le digo, mire, no se preocupe, quédese en Haití, que vamos a sacar una convención para protegerlo, etcétera. No, ojalá el derecho pudiese solucionar eso. El día que los países sean todos ricos, o seamos todos parecidos, no haya ninguna razón para ir a buscar lugares mejores, se soluciona el problema, pero ese problema, mire, los españoles vinieron a principios del siglo XX al Río de la Plata, los portugueses a Brasil, etcétera, etcétera. Hoy el flujo se invierte, entonces los uruguayos se van para España. eh, Ojalá el derecho, pero yo sinceramente creo que el derecho puede resolver algunas situaciones límites, algunas situaciones marginales, etcétera, pero el problema de fondo no es un problema jurídico. No es un problema jurídico, no lo ha sido nunca y no lo es hoy tampoco. Muchísimas, Desarrollemos, el día que Haití sea un país desarrollado, los haitianos no van a tener que cruzar el planeta en busca, porque además tampoco es que van a buscar el oro como venían a buscar a Perú los primeros exploradores, no, van a ir a vivir en situaciones de miseria a Santiago, no es que tampoco van a conquistar Santiago. Yo los he visto cómo viven en Santiago de Chile, pero eso es mejor que cómo viven en Haití. Entonces, imagínense el día que vivan bien en Haití no van a cruzar el planeta arriesgando su vida para ir a tirarse a vender artesanías a una placita en Santiago. muchísimas gracias, doctora Rigi. Vamos a dar por terminada esta sesión. Reitero el agradecimiento del embajador Óscar Maurtua de Rumania, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, por la generosa charla, las experiencias compartidas, el tiempo también y el horario, que sabemos que no ha sido fácil, pero que definitivamente ha generado muchísima motivación, mucho interés por parte de los participantes a la charla, que quedan realmente con mucha más información, con mucha más motivación con el mensaje que nos ha traído esta tarde, y esperamos que naturalmente se repita, ¿no? En una nueva jornada que desde la Sociedad Peruana de Derecho Internacional deseamos generar de forma anual, y si es posible tal vez de manera más periódica. Sí, y a Apro- ver si un día puedo ir hasta personalmente, porque esto de la virtualidad es como cuando yo hice muchos años teatro. Y lo importante del teatro es cuando uno le ve los ojos al espectador. El profesor es un actor de teatro con una diferencia, es que el guión se lo tiene que escribir él mismo, pero la función es la misma. Tiene que despertar el interés y eso no se, es muy distinto cuando uno le ve la cara al público. Así que espero que la próxima vez, dígale a Oscar que me invite y voy en persona a verlos a Lima. por supuesto. Muchísimas gracias, doctor, por esa generosa disposición. Así es que vamos a dar por terminada esta sesión y vamos a reunirnos en 15 minutos para escuchar la última sesión, que estará a cargo de la profesora Daniela Malapi Hernández, que nos va a hablar sobre técnicas de enseñanza en el derecho
internacional. Muchas gracias y hasta las 3:45 que nos volvemos a conectar.